Hola a todos, mi nombre es Eduardo Gabriel Osorio Sánchez y el día de hoy nos vamos a ocupar de la importancia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana para la interpretación y protección de los derechos humanos al interior del Estado colombiano. Para esto abordaremos el concepto de control de convencionalidad y explicaremos cómo lo ha venido desarrollando la Corte en algunos de sus casos contenciosos. Sin embargo, en primer lugar, es importante resaltar que es nuestra propia Carta Constitucional la que hace las veces de una regla de reconocimiento que acepta o que integra las disposiciones de la Convención Americana y que nos delimita la importancia que en la interpretación de los derechos tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, debemos resaltar que el artículo 93 de la Constitución de 1991 establece tanto una integración normativa e interpretativa de los tratados y convenios sobre derechos humanos ratificados por el Estado colombiano. Eso implica que la Convención Americana, al estar ratificada y haber sido aprobada mediante ley por el Estado colombiano, es un tratado sobre derechos humanos que se integra tanto normativa e interpretativamente en nuestro ordenamiento jurídico nacional. Igualmente, una vez integrada, hay que tener presente que el artículo 63 de la Convención Americana establece que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos el organismo jurisdiccional internacional encargado de interpretar las disposiciones de la Convención Americana. Finalmente, es importante resaltar en este recuento constitucional que Colombia aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que conozca de los casos contenciosos en los cuales haga parte el Estado colombiano. Pues bien, teniendo presente que es nuestra propia disposición constitucional la que hace las veces de una regla de reconocimiento que acepta esa integración no solo de la normativa de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también de los lineamientos jurisprudenciales de su intérprete auténtico, abordaremos brevemente el concepto de control de convencionalidad. Este concepto ha sido desarrollado por la propia Corte Interamericana y hay un caso mítico en el cual por primera vez se establece que los estados partes deben ejercer el control de convencionalidad. El caso del que estamos hablando es el caso Almonacid Arellano versus Chile del año 2006. En este caso, la Corte Interamericana establece que es deber de los estados, particularmente del legislador, pero deber de los jueces, ejercer una especie de control de convencionalidad entre sus normas nacionales y las disposiciones de la Convención Americana, velando para que esas normas nacionales en su aplicación no mermen la eficacia de protección de las normas establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, en este caso la Corte no se limita únicamente a establecer que es la literalidad de las disposiciones de la Convención las que deben observarse, sino que además le dice al Poder Judicial que debe tener en cuenta los lineamientos jurisprudenciales interpretativos emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, reiteraría esta posición frente a lo que es el control de convencionalidad en el caso Heliodoro Portugal versus Panamá. Reiteraría nuevamente la obligación que tiene el Poder Judicial de ejercer un control de convencionalidad, pero establecería que ese control no se limita únicamente hacia la normativa, sino también hacia prácticas establecidas por los estados parte de la Convención que conlleven la vulneración o que pongan límites o mermen la eficacia protectora de las disposiciones de la Convención Americana. Igualmente, en un caso del año 2009, en el que se denominó Radilla Pacheco versus México, la Corte Interamericana reitera nuevamente la obligatoriedad del Poder Judicial de aplicar el control de convencionalidad sobre las disposiciones y sobre las prácticas de su Estado, pero además establecería que esta práctica o este ejercicio de ejercer el control de convencionalidad es un ejercicio que se debe ejercer o que se debe realizar de oficio. Particularmente nos interesa resaltar el caso Germán versus Uruguay del año 2011. En este caso es muy importante resaltar que aunque se vuelve a hablar nuevamente del control de convencionalidad y la obligación que hay de hacerlo, tanto para el legislador como para el Poder Judicial o para los jueces, en este caso la Corte Interamericana va más allá y señala que la obligación de ejercer el control de convencionalidad no se limita únicamente a los jueces, sino a toda autoridad pública del Estado parte. Esto evidentemente tiene unos efectos muy importantes frente a la protección de los derechos humanos cuando estos están dentro de la órbita de decisión de la administración pública en los estados parte de la Convención. Finalmente nos interesa resaltar el caso Santo Domingo versus Colombia del año 2012, en el que nuevamente se reitera
el concepto de control de convencionalidad, pero particularmente es importante que la Corte Interamericana señala que son los propios estados quienes, al ejercer el control de convencionalidad adecuadamente, se convierten en la primera defensa de los derechos humanos de las personas del Estado al interior de los propios estados parte, y que solo en la medida en que el Estado falle en este control de convencionalidad y en esta protección que debe hacer atendiendo a las disposiciones de la Convención y a la interpretación de la Corte Interamericana, el caso llega a las instancias internacionales, siempre y cuando siga el procedimiento establecido en la propia Convención Americana de Derechos Humanos. De esta manera podemos llegar a una conclusión encaminada a establecer que actualmente, por disposición constitucional, no es viable que al interpretar, aplicar y garantizar los derechos humanos en el Estado colombiano se obvie la necesaria interpretación y el necesario estudio de la literalidad de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como de los lineamientos jurisprudenciales emanados de su intérprete auténtico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es todo por hoy, nos veremos en la próxima clase. Gracias.